Bueno, vamos a ver hoy aparatos respiratorios que tiene que ver con la anamnesis. Y bueno, empezamos con datos personales. ¿Qué datos de los personajes pueden tener importancia? Por ejemplo, el sexo. Eh, en general, el hombre es más común las neoplasias de pulmón o las enfermedades coronarias, aunque esto ha ido en aumento en la mujer por aumento también del tabaquismo. El otro tema importante es la edad. Generalmente en los más jóvenes va a haber patologías más bien agudas. En cambio, en adultos vamos a encontrar enfermedades más crónicas como el EPOC, como el enfisema o neoplasias. El otro dato importante de los datos filiatorios es la procedencia o la residencia, eh, como puede ser en la tuberculosis, donde hay mayor hacinamiento. La ocupación también es importante, en caso de mineros, por ejemplo, la neumoconiosis, o lo que se llama neumonías ocupacionales, que tiene que ver con la minería, como la silicosis, la asbestosis. También la vagasosis, que se ve en los trabajadores de caña de azúcar. En cuanto al motivo de consulta, en lo que tiene que ver con el aparato respiratorio, pueden ser varios, como los voy a enumerar: la disnea, la tos, la expectoración, la hemoptisis y el dolor torácico. Muchas veces hay síntomas acompañantes, como es la fiebre o equivalentes febriles, que es la sudoración o los escalofríos, la disminución del peso o la hiporexia o la anorexia. El inicio de los síntomas pueden ser agudos o pueden ser en forma progresiva. Antecedentes personales del paciente de importancia. Bueno, hay que interrogar el antecedente de asma, de EPOC, de tuberculosis, de neumonías previas, de trombosis venosas profundas o TEP, y de inmunosupresión, de enfermedades que provocan inmunosupresión, como puede ser las colagenopatías, el HIV, la diabetes, los linfomas. También es importante el antecedente, dentro de los antecedentes personales, las cirugías, el tema de haber tenido una prolongación en cama en tiempo prolongado puede predisponer a una telectasia, o también puede predisponer a una trombosis venosa profunda y a un TEP, a un trombolismo pulmonar. El tema de haber estado mucho tiempo en reposo o cirugías que algunas veces son específicas para este problema, como son la cirugía de próstata o la cirugía de cadera. El otro antecedente personal importante puede ser haber tenido un trauma de tórax, porque puede dejar secuelas como fracturas costales, como hemotórax o como neumotórax. Y también es importante saber el consumo de algún fármaco que sea asociado con una patología del punto de vista respiratorio. Cuarto, los antecedentes familiares de importancia también son las infectocontagiosas, como eh, convivientes con TBC o con HIV. También el déficit de alfa-1 tripsina. El déficit de alfa-1 tripsina predispone al enfisema. Y el otro dato importante, antecedentes de fibrosis quísticas, que trae distintos problemas, pero entre ellos la bronquitis crónica y las bronquiectasias. En cuanto a los antecedentes socioeconómicos, bueno, la importancia de la procedencia, por ejemplo, si es de la provincia de Buenos Aires, sobre todo del sur, el predominio de la hidatidosis, pulmonar. También en la zona del litoral, la blastomicosis sudamericana, que es un hongo que produce patología pulmonar. Y también en la pampa húmeda, otro hongo que es la histoplasmosis. Dentro de lo socioeconómico, también es importante la vivienda, por el hacinamiento, que aumenta la predisposición a la tuberculosis. El sexto punto son los hábitos, la alimentación, ya hiporexia o anorexia,
mala alimentación que predispone a algunas enfermedades como la tuberculosis. Es importante si esta alimentación es variada, es lo suficiente para que el paciente esté bien nutrido. Dentro de los hábitos también es importante el alcoholismo, que puede predisponer a la tuberculosis y también a lo que es neumonía por aspiración. El alcoholista muchas veces, ante la pérdida del conocimiento o el desmayo, puede producir una regurgitación, que esto produce que parte de esa regurgitación digestiva pase a la parte respiratoria y produzca lo que se llama una neumonía por aspiración, que generalmente está dado por gérmenes anaeróbicos. El otro tema importante es el tabaquismo dentro de los hábitos, que predispone al EPOC y a las neoplasias del sistema pulmonar, desde la laringe, tráquea, bronquios y pulmón. Es importante saber los años de fumador del paciente y el número de cantidad de cigarrillos que fumó. Y por último, dentro de los hábitos es importante el consumo de drogas, sobre todo las endovenosas. El consumo de drogas endovenosas predispone a endocarditis de las válvulas derechas, de la tricúspide, y esto muchas veces produce neumonías a repetición. Se forma una vegetación en la tricúspide que va alargando gérmenes al pulmón y produce una neumonía en un sector, al tiempo en otro uno trata la neumonía, mejora, al tiempo produce una neumonía en otro sector, y generalmente es por una endocarditis válvula derecha en los drogadictos endovenosos. Bien, dentro de lo que habíamos visto de los motivos de consulta, uno es la disnea, de la más importante, que es un síntoma que expresa la dificultad de respirar para el paciente y que puede ser un síntoma y un signo objetivable a veces. La frecuencia respiratoria normal está entre 14 y 24 respiraciones por minuto. El paciente, si tiene más, se denomina taquipnea, si tiene menos de eso, bradipnea. Hiperapnea es cuando aumenta la profundidad de las respiraciones, que se llama respiración de Kussmaul, que se ve en las acidosis, o sea, es una respiración bien profunda. También está la hipopnea, que es superficial, se ve en patologías neurológicas. Y también hay disnea que uno tiene que observar si es más inspiratoria o expiratoria. Expiratoria realmente cuando broncoespasmo, cuando, por ejemplo, en el asma. Cuando hablamos de disnea podemos dividirla en distintos grados, en 4 grados, 1, 2, 3 y 4. El grado 1 es cuando uno tiene disnea en un gran esfuerzo. Ejemplo, empujar un auto, mover algo pesado. Una disnea grado 2 es cuando el esfuerzo es moderado, mover algo que normalmente no tendría por qué producir disnea. Grado 3 es a pequeños esfuerzos, al caminar unos pasos, hacer pequeñas cosas, afeitarse, secarse después de bañarse, uno tiene disnea, es un grado 3. Y la disnea grado 4 es de reposo, o sea, el paciente tiene disnea ya estando en reposo. También hablamos de una disnea paroxística, que es una disnea que aparece en formas brusca y variable. En forma brusca puede aparecer en dos situaciones, en el asma bronquial, donde la disnea aparece bruscamente, y si no, en la insuficiencia cardíaca izquierda, que puede ser progresiva. La insuficiencia cardíaca puede dar del grado 1, 2, 3 al llegar al 4, depende de la causa, y directamente empezar una disnea de reposo. ¿Cuáles son las etiologías de la disnea? Bueno, las respiratorias tenemos agudas y crónicas. Si hay origen aguda, una disnea respiratoria puede ser en algo que empiece bruscamente, como una neumonía, que es aguda. Puede ser en un neumotórax, que es cuando se colapsa el pulmón por la entrada de aire entre la pleura visceral y parietal. O puede ser crónica en el caso, hablando de respiratoria, por ejemplo, en la enfermedad pulmonar, en el EPOC, en la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica, en donde la disnea generalmente va siendo forma progresiva. La segunda causa de disnea, aparte de la respiratoria, la cardíaca, que también puede ser aguda o crónica. Cuando es aguda es cuando se produce una insuficiencia cardíaca izquierda por algún motivo en forma aguda, por ejemplo, en un infarto de miocardio que compromete un gran área del miocardio y produce una insuficiencia ventricular izquierda en forma aguda, o por una rotura valvular que se puede dar en dos situaciones: cuando el infarto del miocardio compromete un músculo de la válvula mitral y esta hace una insuficiencia mitral aguda, o en una endocarditis bacteriana que rompe algunas de las cuerdas valvulares, por ejemplo, de la mitral, y también produce una insuficiencia mitral aguda y una insuficiencia ventricular aguda. Lo mismo puede pasar con la válvula aórtica. Y cardíaca crónica es cuando el paciente tiene una miocardiopatía, por ejemplo, isquémica, donde de a poquito el miocardio va produciendo pequeños puntos de esclerosis y cada vez ese músculo va funcionando menos, y ahí sí va pasando una disnea, como vimos hoy, desde el grado 1 al grado 4. La anemia, la tercera causa de anemia, de causa de disnea, generalmente es progresiva, porque la anemia generalmente se va produciendo de forma crónica, salvo que sea una hemorragia por una disnea aguda, pero no va a ser lo que prepondere. Sí, en una anemia crónica, de a poco el paciente va presentando una disnea progresiva. Otra causa de disnea son las metabólicas, sobre todo la acidosis metabólica. Una común es la cetoacidosis diabética, una descompensación de la diabetes tipo 1 que produce una acidosis metabólica y va a dar hiperventilación, que el paciente está tratando de eliminar CO2 para compensar la acidosis, y tiene una disnea de origen metabólica. Y por último, tenemos una disnea de origen psicógena, que generalmente es por descarte de las demás, puede ser por algún problema de tipo psicológico o psiquiátrico, o lo que es muy común, lo que hoy denominamos crisis de pánico, que es un trastorno de la ansiedad. Muchas veces el paciente se despierta a la noche con falta de aire, con disnea, y que en realidad no tiene ningún sustrato orgánico. Dentro de las respiratorias que nos estamos refiriendo ahora, también las podemos ver de dos formas: si es febril o no febril. Si tenemos un paciente con disnea y febril, tenemos que pensar en dos cosas: o en una neumonía aguda, o en un EPOC reagudizado, que se reagudiza por una sobreinfección. No febril, podemos pensar en otras cosas: en el asma bronquial, en el neumotórax, en el hemotórax, sangre en la cavidad pleural por algún traumatismo, por ejemplo, y en el tromboembolismo pulmonar. Entonces podemos dividir las disneas en febriles y no febriles. Esto es en cuanto a las agudas. En cuanto a las crónicas, que generalmente son progresivas, también podemos dividirla en dos: en no infecciosas, como es el EPOC, es una disnea progresiva a lo largo del tiempo en el fumador, o en las neumoconiosis en los trabajadores con cierto producto, como la asbestosis que nombramos hoy. Y dentro de estas crónicas progresivas tenemos las infecciosas, que es la tuberculosis, que puede ser que lo vaya haciendo en forma progresiva. Dentro de las disneas también tenemos la de origen cardíaca, que es generalmente por una insuficiencia o falla del ventrículo izquierdo. Y también la podemos dividir en agudas o crónicas. Cuando una disnea aparece cardíaca en forma aguda, puede ser un infarto agudo de miocardio, con compromiso importante del miocardio, que va a dar del miocardio izquierdo, que va a dar una disnea, o puede ser por una rotura valvular, como ya dijimos, que puede ser también en un infarto, que compromete un músculo papilar de la mitral, por ejemplo,
o por una endocarditis que rompe una válvula o rompe una cuerda tendinosa. Esas son las agudas cardíacas, pero también pueden ser las progresivas, las crónicas de insuficiencia cardíaca izquierda, que también puede ser isquémica, en el paciente tiene un problema coronario y que lentamente va produciendo una miocardioesclerosis con detrimento del músculo cardíaco lentamente, que a la larga va a dar una insuficiencia del ventrículo izquierdo. También la hipertensión arterial puede provocar la misma. El Chaga va a provocar algo similar, produciendo una miocardiopatía chagásica. Las miocardiopatías en generales, por ejemplo virales, como hoy puede ser el coronavirus, pero también otros virus como el Coxsackie, que pueden provocar una miocarditis y a la larga dar una disnea crónica. Y las pericardiopatías, o sea, la enfermedad del pericardio también puede que si producen derrame pericárdico, a la larga va haciendo que el ventrículo izquierdo, más que no funcione, no se llene, al estar comprimido por el derrame pericárdico, pierde volumen en la diástole y tiene poco volumen para la sístole. Bien, segundo otro motivo de consulta es el dolor torácico, que también lo podemos dividir ver en la parte cardíaca y respiratoria. Si vemos lo respiratorio, puede producir una neumonía. La neumonía lo típico es una puntada de costado, es como una punzada que uno le dan en el costado y se va a acompañar de disnea muchas veces, depende del compromiso que tenga, de fiebre, de tos y expectoración mucopurulenta. El neumotórax también va a dar un dolor punzante y se puede o no acompañar de disnea de acuerdo al grado de neumotórax. El neumotórax puede muchas veces ser laminar, ser una mínima cantidad y no dar disnea, o puede a veces colapsar todo el pulmón y dar una disnea importante. El otro causa pulmonar que puede dar disnea en forma así aguda es el tromboembolismo pulmonar. Vamos a tener el antecedente, como decíamos hoy, de un paciente en reposo, una cirugía de cadera, una cirugía de próstata. Y también tenemos las pleuritis o la patología de pleura, que también dan una puntada de costado, como la neumonía, que va a aumentar con la tos, con la inspiración profunda y con los movimientos del paciente. Otra causa de dolor torácico va a ser las cardíacas, que pueden ser del pericardio. El pericardio da un dolor de tipo punzante, que puede calmar, depende de la posición que adopte el paciente. El aneurisma de aorta también puede llegar a dar dolor torácico, depende de la cuantía y puede ser posterior, si el aneurisma sobre todo comprime la parte posterior, las costillas posteriores, o si comprime las anteriores, el dolor va a ser anterior. Y lo otro que va a dar dolor de tipo cardíaco es el miocardio, sobre todo en la isquemia, que va a ser un dolor opresivo, como que le comprime el pecho al paciente, que se irradia al cuello, a la mandíbula, se irradia al hombro izquierdo y se irradia a la región cubital del miembro superior izquierdo. Otro tipo de dolor torácico es el esofágico, que generalmente se encorbata, generalmente es al tragar y muchas veces acompaña de disfagia. El espasmo esofágico a veces se puede producir sin haber una alteración orgánica al tragar algún alimento sólido que no ha sido bien masticado, y esto produce un espasmo muy doloroso retroesternal de tipo espasmódico que va calmando con el aumento. En cambio, una esofagitis tal vez el dolor sea de mayor duración. Lo otro que puede producir dolor torácico son las traqueitis, es un dolor también en corbata, irritativo, cuando uno tose empeora ese dolor, bien por atrás del esternón, y empeora con la tos.
Por último, el dolor que puede dar son de la pared torácica, pueden ser dolores costales, en las costillas, por traumatismo o por metástasis. Puede ser un dolor condrocostal en la unión de la costilla con el cartílago costal, que normalmente si es en el segundo o tercero espacio intercostal, se denomina síndrome de Tietze. Uno lo comprime y el dolor es bien específico, bien característico en la zona de la compresión, que no tiene mayor importancia clínica más que el dolor que provoca. También puede ser un dolor de los músculos intercostales, muchas veces post esfuerzo. Y por último puede ser que en la pared sea un dolor neurálgico cuando esté comprendido el nervio. Esto puede pasar a veces con un compromiso a nivel de la columna, por ejemplo, una hernia del disco intervertebral que comprime un nervio intercostal, o lo que es más común, un herpes zóster que compromete un nervio intercostal, que muchas veces tarda 24 o 48 horas en aparecer la erupción herpética, que son vesículas que van a seguir el trayecto nervioso. Cuando estas aparecen es más fácil el diagnóstico, pero a veces en las primeras 24 horas aparece el dolor antes que la vesícula y se dificulta un poco más el diagnóstico. Bueno, otro motivo de consulta es la tos, que son una o varias expiraciones bruscas previas a una inspiración profunda. O sea, siempre es una expiración profunda y después una o dos expiraciones bruscas, que puede ser de distinta intensidad. En realidad es en general un acto reflejo, aunque a veces puede ser voluntario. Si uno tiene la sensación de tener alguna secreción, lo puede hacer en forma voluntaria. O sea que la tos puede ser refleja o puede ser voluntaria. Y esta tos puede ser seca, irritativa, no producir ningún tipo de secreción, o puede ser húmeda con expectoración de distinto tipo. Puede ser mucosa, mucopurulenta, mucopurulenta hemoptoica e incluso hemoptoica. La tos seca que hablábamos recién generalmente es irritativa, puede ser por muchas causas. Puede ser de origen pleural, la pleuritis muchas veces produce una tos seca. A veces puede ser el inicio de una bronquitis, una traqueitis, antes que haya una secreción purulenta. Muchas veces es alérgica a cualquier producto que produzca alergia, irritación de la vía. A veces puede ser por medicamentos, por ejemplo, el enalapril. El enalapril es un antihipertensivo de uso muy común, pero hay gente que les provoca tos irritativa, seca, más nocturna y muy molesta, lo que lleva a tener que suspender el medicamento o reemplazarlo por otro. Y también a veces el asma bronquial puede producir tos seca por el broncoespasmo. La tos húmeda o productiva lo vemos más en las bronquitis, lo vemos en la neumonía o en las bronquiectasias, que muchas veces en estas últimas son muy abundantes. La bronquiectasia es una dilatación de un bronquio en forma sacular que forma moco y produce una expectoración purulenta. Entonces, en la bronquitis, neumonía, bronquiectasia, en general tenemos una tos productiva. Otra consulta es la expectoración, que es la forma de expulsar a través de la tos de elementos que se encuentran en las vías respiratorias. Generalmente cuando es blanquecina hablamos de que lo más probable es que sea algo viral. Puede ser amarillento o purulento en las neumonías, en los abscesos o en las bronquiectasias. Puede ser rosado en el edema agudo del pulmón, o sea, cuando hay una insuficiencia ventricular izquierda y se forma transudado en los alvéolos, muchas veces es sanguinolento y podemos tener una expectoración rosácea. Y por último puede ser hemoptoica, con estrías de sangre, que puede ser en la tuberculosis, en las neoplasias, y a veces el mismo esfuerzo y la repetición de toser
puede producir rotura de algún vaso y producir una tos hemoptoica. Bien, otra de las consultas es la hemóptisis, que es la expulsión de sangre a través de la tos proveniente del árbol respiratorio. Puede ser que el esputo sea hemoptoico, o sea, uno puede tener una expectoración mucopurulenta con estrías de sangre, es un esputo hemoptoico, o sino que directamente sea hemóptisis, que es la expectoración de sangre directamente roja. Esto puede ser de varios orígenes. Respiratorio, si viene de la tráquea, puede ser tuberculosis o neoplasia. Y si viene del bronquio del pulmón, también puede ser neoplasia o tuberculosis, de la misma forma. Pero también puede ser un absceso, puede ser un TEP, un tromboembolismo pulmonar con infarto pulmonar, muchas veces da hemoptisis. Una micosis pulmonar puede dar hemoptisis, una colagenopatía, cualquier vasculitis como que produzca una vasculitis pulmonar, como la enfermedad de Wegener, como el lupus, puede dar una tos hemoptoica por la vasculitis que se produce en el pulmón. Otra causa de hemoptisis por las cerdas cardíacas, generalmente por insuficiencia ventricular izquierda, que es por hipertensión pulmonar con extravasación de sangre al alvéolo y producción de hemoptisis. Tercero son las colagenopatías, que ya algo nombramos, la vasculitis, pueden producir hemoptisis. Y también, por último, las traumáticas, cualquier trauma pulmonar, un accidente o algo que produce un colapso o un traumatismo pulmonar puede dar hemoptisis. Tenemos que diferenciar a veces, en este caso, lo que es la hemoptisis de otras cosas, como es la hematemesis, que es el vómito de sangre. Generalmente el vómito va acompañado de náuseas, no de tos. La epístasis, que es cuando hay pérdida de sangre por la nariz, pero muchas veces el paciente traga esto, lo vomita y a veces confunde si esto viene del aparato respiratorio o digestivo. Y la estamotorragia, que es cuando hay un sangrado bucal, que también es parecido a la epístasis, que el paciente traga esta sangre y la vomita o lo escupe y es difícil de diferenciar. Generalmente la hemoptisis va a estar acompañada de tos en el paciente. Bueno, hasta acá llegamos con este tema, nos estamos viendo.